Hola, bienvenidos una vez más a Abandonar toda esperanza. Yo soy Fran J. Ortiz y tú no, obviamente. Pero si has llegado hasta aquí, pues supongo que será porque te interesa algo de lo que te pueda contar. En este canal dedicado pues al cine, los libros, los cómics y otras manifestaciones de la cultura. Este es el cuarto vídeo, ya por fin, el cuarto y último de esta tanda de 4 vídeos que voy a subir o que estoy subiendo al mismo tiempo. Porque, como comentaba en el primero, llevaba tiempo sin poder grabar, pero sí seguía leyendo y viendo cosas, publicando columnas y reseñas y se habían acumulado. No podía haber grabado los vídeos, así que pues aquí están todos. El primer vídeo hablábamos de Frankenstein, tanto de la novela de Mary Shelley como de la adaptación de Guillermo del Toro, recomendando varias ediciones del libro. En el segundo, 4 cómics biográficos. En el tercero, 3 libros relacionados con la figura de Luis Buñuel, del director de cine. Y ahora, pues nada menos que cinco cómics de autores que van a estar presentes el próximo fin de semana en el Salón del Cómic de Valencia, en Fira Valencia, en la edición de 2026. Sin más dilación, paso a enseñar los cómics porque tampoco es cuestión de retrasarlo más. La semana que viene habrá otra columna, porque son tantos los autores presentes que en una columna no cabían todos. Hoy hablaré de 5 y en la columna de la semana que viene pues habrá 4 o 5 cómics más. En principio en esta columna voy a hablar de la producción nacional y en la semana que viene hablaré de cómics de autores extranjeros que también van a venir. Vamos con ellos. El primero, uno de los grandes descubrimientos del cómic español del año pasado, ¿vale? Que podría haber estado en mi lista de lo mejor del año. No estuvo porque no lo leí a tiempo. La lista se publicó antes. Y ha estado en la lista de muchos especialistas y de muchos críticos y divulgadores. Me refiero a Palindrotiras, de José Pablo García, editado por Outsider. José Pablo García es el autor de las aventuras de Joselito en solitario y ha adaptado tanto novelas de Galdós como ensayos de Paul Preston relacionados tanto con la figura de Franco como la Guerra Civil Española. Aquí vuelve en solitario y es una antología, como sugiere el subtítulo, una antología del cómic palindrómico. Recordemos que un palíndromo es un texto que se lee tanto del derecho como del revés y en ambos sentidos tiene algún significado o algún sentido, que a mí me parece súper meritorio. Pues súper meritorio es lo que ha hecho José Pablo García aquí, y súper meritorio a 2 niveles. Por un lado, a nivel textual, a nivel verbal, por los palíndromos, y luego alucinante lo que hace a nivel gráfico, imitando el estilo gráfico de autores, escuelas, corrientes, publicaciones, épocas diversas. Ya en la portada tenéis este bonito homenaje con uno de los palíndromos más famosos, la de daba la zorra arroz al abad, pues lo ha convertido en un homenaje al Crazy Cat de George Herriman. Pero bueno, en su interior tenemos desde empieza, bueno, hay un prólogo, una brevísima historia del palindromismo gráfico, ¿vale? Con unas viñetas de... Ahí lo tenéis, Paco Alcázar. Pero si vamos luego, pues empezamos con cerámica griega, con textos palindrómicos, obviamente. Seguimos con dibujos al estilo de la antigua Roma, grabados medievales, como veis. Pero es que, bueno, esto sigue viñetas. A ver qué puedo enseñar, porque esto no demasiado. Viñetas a los Rodolf Toffer, ¿vale? El ilustrador del siglo XVII que se considera un pionero del cómic o del protocómic. Pero bueno, homenajes al 13 Rue del Percebe de Ibáñez. No sé. Obviamente hay un homenaje a las Biblias de Tijuana, pero ese, como podéis imaginar, pues si sabéis lo que son, pues no lo puedo enseñar. El humor gráfico del New Yorker, hasta alcanzar dibujantes contemporáneos. Que, bueno, aquí tenéis pues, las viñetas satíricas de La Codorniz y de Hermano Lobo, viñetas de Gila, de Chumichúmez. Estoy viendo por aquí a nada menos que a Tumbita,
que los más viejos del lugar lo recordarán, de los cómics de Bruguera, sino de Vértice. Tiras de prensa al estilo, pues ahí tenéis, Mafalda, Garfield, Calvin y Hobbes de Bill Batterson, Macanudo de Liniers, serie de televisión, Alf, Barrio Sésamo, V, Mi querida Twin Peaks, el Underground, los cómics de vanguardia, no sé, dibujos que parecen hechos por Darío Adanti, por Alison Bechdel, por Ralph Koenig, por Mauro Entrialgo, por Azagra y Revuelta, por Furilo. Hasta terminar con El Roto. Alucinante, o sea, esto es alucinante. Y obviamente invitados de excepción, políticos españoles, personajes de ficción, personajes de la sociedad del siglo XX, directores de cine, actores, cantantes. Estoy viendo por aquí a Woody Allen, Scorsese y De Niro, Richard Gere, Pacino, Danny DeVito, convertidos, pues eso, en casi en memes humorísticos, en viñetas de humor gráfico, pero con textos palindrómicos, que además tienen sentido y están vinculados a tanto a lo que muestra el dibujo como al personaje o al concepto que se está enseñando. Estoy viendo por aquí a Gila, a Saza, a Arévalo, humorista, político, Felipe González, Zapatero, Rajoy, Aznar, Pedro Sánchez, el Rey. Bueno, esto es verlo para creerlo, ¿vale? El Rey emérito me refiero. Y bueno, en fin, estoy viendo por aquí a diversos personajes que no voy a mencionar. Personajes a los pitufos, a Mickey Mouse, las tortugas ninja, Doraemon. Todos aquí presentes. Hasta la mismísima muerte. En las viñetas al estilo del Roto. Palindrotiras de José Pablo García. Increíble. Como se suele decir, hay que verlo y leerlo para creerlo. Otro cómic del que se puede decir casi lo mismo en ese sentido, aunque esto sí que es una novela gráfica, iba a decir convencional en el sentido de que cuenta una historia. Eso es lo único que tiene convencional esta maravilla de Dolores, editado por Walden y obra de Eduardo Savio. Creo que es su segunda obra, su segunda obra larga. Yo no lo conocía, para mí es un descubrimiento y un descubrimiento alucinante. Dolores es la historia de una niña cuyo nombre da título a la obra, una niña que va a cumplir 13 años, una preadolescente, que de buenas a primeras descubre que su objetivo vital es convertirse en una estrella, ser conocida y admirada por la humanidad completa. Se muda a un complejo residencial, estamos a principios de los 2000, sus padres y ella se mudan a este complejo porque el padre ha hecho dinero en la industria inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria de comienzos del siglo XXI. Se mudan allí hacen nuevas amistades y a partir de ahí urde un plan para convertirse en esa estrella, ¿no? Convertirse en esa persona que aspira a ser. Esto traerá consecuencias inesperadas y en cierto sentido trágicas. Y obviamente, como imaginaréis, pues no las voy a contar. Pero sí que os voy a enseñar el particular estilo gráfico, cómo se manifiesta esto en las páginas de Eduardo Savio, ¿vale? Empleando color y bitono, con una narrativa de vanguardia, es decir, hay veces que utiliza viñetas pequeñas, pequeños detalles que recuerda obviamente pues a Chris Ware. Chris Ware es posiblemente el autor de cómic vivo más influyente del mundo, del panorama mundial, pero es que tiene diseños y también un estilo gráfico que puede recordar a Nick Drasso, a George Weissol, a Martín Panchot, que hizo un cómic El color de las cosas, que es todavía más vanguardista que este, por utilizar forma geográfica y esquemática con líneas y círculos para contar una historia. Aquí sí que tenemos viñetas, tenemos una disposición de viñetas, pero con un estilo, como podéis ver, pues eso, que bebe tanto de la historia del cómic como del arte contemporáneo, de la vanguardia, del diseño gráfico, etc. Es un cómic
que exige atención al lector, pero que yo creo que el lector va a salir muy, muy recompensado si hace el esfuerzo. En fin, a mí me ha parecido una pasada. También lo vi en algunas listas de los mejores cómics del año pasado. Como digo, yo llegué un poco tarde, me pasó lo mismo que con Palindro Tirae, pero vamos, no me extraña nada. Si se publicase este año, estaría en mi lista de lo mejor del 2026, seguro. Dolores de Eduardo Sabio. Ahora una novela gráfica más convencional en sentido narrativo, ¿vale? Tenemos Aquí donde estoy, de María Castro Hernández, y el dibujante Tito Alba. El subtítulo, Un joven en la batalla del Ebro, ya plantea más o menos por dónde van los tiros. Y no es un chiste, perdón. Está basado en un caso real. El protagonista, uno de los protagonistas, digamos, la figura en la que se centra es Gabriel León Honrubia, que fue superviviente de la batalla del Ebro. La batalla del Ebro está considerada pues el episodio más dramático, más sangriento de la Guerra Civil Española. Este señor murió en 2021, hace 5 años, con 101 años de edad. Por lo tanto, y en pleno uso de sus facultades físicas y sobre todo mentales. Conservó las cartas que escribió a sus familiares. Y a partir de esas cartas, María Castro investigó la figura de Gabriel León y produjo y codirigió un documental y ha escrito el guión de esta novela gráfica que ha dibujado Tito Alba, ¿vale? Tito Alba, autor que ya tiene una trayectoria considerable. Recuerdo ahora mismo un cómic biográfico estupendo sobre el poeta Walt Whitman. Pues aquí Tito Alba ha dado forma a este guión de María Castro basado en las cartas de Gabriel León Honrubia. El hilo argumental para contarlo es la amistad que se establece entre el anciano, Gabriel León, y un adolescente que se interesa por la historia de Gabriel León, que fue reclutado a los 18 años por el ejército del bando republicano y por su joven edad formó parte de lo que se llamó la Quinta del Biberón. A partir de la amistad de estos dos personajes y de las cartas, pues se construye esta historia en dos tiempos, como podéis ver. El grafismo y el color pues distinguen más o menos las dos partes de la historia. Los episodios contemporáneos tienen muchas veces como más colorido, más variado. No siempre, pero bueno. Y la historia se sigue muy bien. Quiero decir, este cómic parece pensado pues para amantes de nuestra historia, para los interesados en la memoria histórica, para los que han disfrutado con obras como El arte de volar, de Altarriba y Kim, o la obra de Paco Roca, por ejemplo, Los surcos del azar, El abismo del olvido, etcétera, etcétera. Como curiosidad, el cómic, el álbum, incluye como material extra una selección de las propias cartas, ¿vale? Es decir, se pueden leer cartas reales del protagonista, que insisto, pues eso, vivió hasta los 101 años de edad, falleció hace un lustro. Pues Aquí donde estoy, Un joven en la batalla del Ebro, de María Castro Hernández y Tito Alba. Otro cómic biográfico, además biográfico de una persona conocida, no como el caso de Gabriel León, que surge de una investigación muy concreta, es Caridad del Río, verdades, medias verdades y mentiras, que es la última, bueno, la penúltima, porque va a publicar en Astiberri ya algo nuevo, la penúltima obra de Pep Brocal, en este caso editada por Garbuix Books. En la vida de Caridad del Río. ¿Quién es Caridad del Río? Pues Caridad del Río ha pasado a la historia como la madre de Ramón Mercader, que fue quien asesinó a Trotsky. Caridad del Río era en principio una señorita bien de la Barcelona de principios del siglo XX, pero que cuando descubrió el anarquismo descubrió una vida de aventuras y emociones que no le daba a su matrimonio y su vida burguesa convencional. Se afilió al Partido Comunista, fue fundadora de hecho del Partido Comunista catalán, adscrita simpatizante del comunismo soviético. De ahí cómo acabó luego la historia de ella y de su hijo, de Ramón Mercader. Y bueno, es una vida repleta de aventuras, desventuras, peripecias, alegrías y sinsabores.
A mí el estilo de Pep Brocal me gusta mucho. Y es este que tenéis aquí, ¿vale? Y la historia está construida a partir como si estuviera a partir de una entrevista con la propia Caridad del Río. Es decir, Caridad del Río, como podéis ver ahí en la cubierta, es interrogada, ¿vale? Es una, iba a decir, entrevista interrogatorio, ¿vale? Es interrogada y a partir de sus propios testimonios, pues asistimos como si fuera una especie de documental en viñetas sobre la vida de Caridad del Río. Si os interesa el personaje, ya digo, yo es un personaje que no conocía, había oído hablar obviamente de Ramón Mercader, pero la figura de su madre pues tampoco la tenía muy presente, y he descubierto pues eso, que es una vida de las que merece ser contada. Y es lo que ha hecho Pep Brocal en esta novela gráfica estupenda. Caridad del Río, verdad de medias, verdades y mentiras. Y terminamos súper rápido con una lectura para los más pequeños. Chorigato, guionista Pau Clua, que es el que estará en el Salón de Valencia dedicando la obra, y el dibujante Marco Torres. ¿Qué es Chorigato? Este es el primer volumen de una serie, el volumen se titula Catástrofe en el laboratorio del Dr. Croqueta. Obviamente lectura para los más pequeños, pero insisto, a mi hijo pequeño, que tiene ahora mismo 11 años, le ha parecido súper divertido, pero yo me he divertido mucho leyéndolo, viendo los homenajes a personajes como Batman, Spiderman. Hay un sutil homenaje visual a Akira, al manga de Kazuhiro Otomo, al manga y el anime de Otomo, y es la historia de un científico, el doctor Croqueta, que tiene un gato, y por un accidente en el laboratorio, pues este gato se fusiona con un ladrón, con un chorizo de poca monta, y a partir de ese chorizo y ese gato fusionados, pues se convierten en Chorigato, un gato con la capacidad de hablar, de razonar y de ser un héroe de acción, y aquí lo tenéis, al increíble Chorigato. Las páginas, ¿cuál es el mayor atractivo de la obra para mí? Al margen, como digo, de los homenajes, los juegos lingüísticos, etcétera, es el dibujo de Marco Torres. Tiene una energía cinética impresionante en muchas páginas. No sé si voy a encontrar algún ejemplo de lo que quiera decir, pero os podéis hacer una idea de lo que vais a encontrar aquí. Si tiene éxito, no dudo que lo tendrá. Aquí, mira, voy a enseñar el homenaje a Akira. Ahí lo tenéis. Lo podéis ver en la columna que he publicado y en esta página. A la moto de Kaneda. Pero tiene una energía increíble. Y esto es, pues digamos, el origen del personaje y el enfrentamiento con sus primeros villanos, que son esta pareja que tenéis aquí. Y es, pues eso, un cómic muy divertido. Obviamente, pues es un cómic para niños, infantes, preadolescentes, a lo sumo, ¿vale? Pues Chorigato, primer volumen de Pau Clua, y Marco Torres, editado por Montena, que no sé si lo había dicho ya. Pues estas son las 5 recomendaciones de hoy. Aparte de este Chorigato, Caridad del Río, de Pep Brocal, editado por Garbuix. Aquí donde estoy, de María Castro Hernández y Tito Alba, edita Stiberri. Dolores, de Eduardo Sabio, publicado aquí por Walden. Y Las Palindrotiras, de José Pablo García, la antología del cómic palindrómico, que edita en tapa dura Outsider. Y esas son las recomendaciones de hoy para el Salón del Cómic de Valencia. Como digo, la semana que viene otra columna, otras 4 o 5 recomendaciones, y si puede ser, pues otro vídeo como este, al que espero que le deis like, a la campanita, al trombón, os suscribáis y comentéis, que ya sabéis que me encanta que comentéis y poder informaros, rebatiros, discutir o estar de acuerdo con vuestra opinión. Eso es todo. Muchas gracias por seguir ahí. Nos seguimos leyendo y nos seguimos viendo. Hasta pronto.